Bueno, muy buenos días para todos, siendo las 7 de la mañana del 5 de octubre del 2021. Vamos a inicio a nuestra clase de biología por ingenieros. Bueno, ¿cómo les fue en la actividad? ¿Cómo les pareció el documental? ¿Qué opinión les merece el tema de los virus? A ver, alguien que me cuente. Jessica, perdón, Yesenia, Buenos días. ¿cómo te pareció el documental? ¿Qué comentarios te despierta? Pues, profe, a mí, no sé, me parece muy... O sea, todavía no acabo de entender, porque pues los virus, como explicaba en el documental y se nos explicó en la clase anterior, no son, o sea, no son seres vivos. Sin embargo, o sea, se duplican, porque pues no se reproducen, sino que se duplican, pero tienen una forma de duplicarse demasiado fácil, así como pues una reproducción celular o algo así. Entonces a mí eso me parece muy, no sé, muy interesante y muy chistoso porque, pues, no sé, esa parte me parece muy chévere. Ok. Importante que siempre tengan en cuenta una de las industrias más promisorias, por lo menos en las últimas décadas, ha sido la ingeniería genética y la biotecnología. Y obviamente los virus han jugado un papel protagónico en esas dos industrias. Esas dos industrias, tanto la ingeniería genética como la biotecnología, juegan un papel en lo que es la farmacéutica y la medicina. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, es uno de los grandes, llamémoslo, retos que tiene la humanidad, obviamente en esta nueva era que se conoce como la era de las pandemias, porque se han planteado de que hacia el futuro van a haber muchas pandemias parecidas a la que acabamos de tener, lo que quiere decir que de alguna forma estas industrias y el estudio de los virus va a jugar un papel protagónico hacia las futuras generaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta, importante de pronto que no echen en saco roto este tema, porque definitivamente es fundamental para el proceso que se está llevando no solamente en la actualidad, sino hacia el futuro. Bueno, hoy nuestro tema es el tema de las bacterias. Ya es el primer ser vivo formal que nosotros vamos a ver. Es un tema bien interesante en virtud a, obviamente, las dos caras de la moneda que tienen las bacterias. Una cara es la cantidad de enfermedades que puede generar y otro tema, la otra cara de la moneda es los beneficios que de alguna forma las bacterias nos dan a los seres vivos. O sea, tiene la doble posibilidad de servirnos como elemento de ayuda, de colaboración, al igual que ser un motivo de enfermedades. Eso es el tema de hoy, entonces me voy a permitir compartir la presentación para que podamos, digamos, podamos avanzar en el tema. Bueno, eh, antes de ir a la presentación, quiero mostrar la plataforma. En la plataforma hoy se presentan los cambios. Ya no está aquí el Meet, sino solamente para unirse tiene que llegar acá y hacerlo. Sí, esto en virtud a que tal vez las mayores quejas estaban en lo que era el tema del anfitrión, porque a veces se entraban alumnos primeros que el profesor y quedaban como anfitriones y el profesor no podía grabar. Entonces, de pronto, con base en esas quejas, se modificó y ahorita un alumno entra y automáticamente, si el profesor no ha llegado, queda en sala de espera hasta que el profesor entre para que se entre. Es importante que ahora la unión es por acá y no como estaba antes. Bueno, entonces nos vamos aquí. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, llegamos a la semana 7, que es las bacterias. Aquí tenemos, digamos, un virus, ¿sí? Que ya lo hemos visto, pero aquí vemos una bacteria, digamos, vemos cómo tiene cilios y flagelos que ayudan al tema de la movilidad en términos generales. Eh,
hay diferentes tipos de bacterias, hay bacilos, hay cocos, hay estreptococos, que definitivamente le van a permitir a uno empezar a visualizar un mundo nuevo, ese mundo que, digamos, la vida nos ha empezado a dar a raíz de qué, de este proceso de ir surgiendo los diferentes seres vivos. A las bacterias se le conoce como los seres vivos promisorios, en virtud a que en la mayoría de los casos son seres unicelulares procariotes, o sea, no tienen un verdadero núcleo, y eso que genera que sea una zona nuclear, y en algunos de los casos no poseen organelos. Tienen tamaños muy diminutos, ¿sí? Van entre 2 a 10 micrómetros, ¿sí? Y tienen, ya lo dije, variedad de formas como cocos, bacilos, espirilos. Se adaptan a situaciones adversas, temperaturas bajas, temperaturas altas, pueden estar en el aire, en el suelo, en el agua, o sea, pueden estar en cualquiera de las diferentes capas que el planeta tiene. Y esto pues ha hecho de que en muchos de los casos las bacterias pues sean, digamos, precursores de muchas situaciones que pues obviamente la mayoría de nosotros tenemos que soportar. Hay, digamos, parten desde bacterias, llamémosla, que se han ido adaptando a situaciones extremas, como las arqueobacterias, que pueden estar digamos, en sitios muy adversos, como temperaturas muy debajo de cero, generalmente pueden estar en los dos polos, o temperaturas muy altas, digamos como temperaturas cercanas o para que pasa lo que es la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Hay otras bacterias que se llaman eubacterias, que son generalmente bacterias patógenas, que están siempre, digamos, con otros seres vivos en simbiosis, generando, digamos, en algunos de los casos beneficios para seres vivos como las plantas o como otros tipos de animales, como lo vamos a ver. Se clasifican según su forma, según el tipo de pared que tengan y según la nutrición que ellos tengan. Entonces, según su forma, se pueden dividir en cocos, generalmente son esféricos, bacilos que son como una especie de bastones, espirilos que son unas hélices o una especie de estructura helicoidal, y unos vibrones que son como comitas un poco ensanchadas. Entonces, esas son las diferentes formas que pueden tener las bacterias, pero además de acuerdo al tipo de pared y a la utilización de un colorante, digamos, el colorante actúa, o sea, la bacteria se colorea, se llaman gram positivas, y si no se colorea, se llama gram negativas, ¿sí? Hay otro tipo de clasificaciones de acuerdo a la nutrición. Hay algunas que se alimentan de la luz, o sea, son fotótrofas, que podrían ser los precursores de lo que son las plantas. Hay otras bacterias que son quimiótrofas, o sea, generalmente utilizan minerales en los procesos de oxidorreducción de esos minerales, digamos, cuando uno ve que se está oxidando algún elemento, ahí actúan las bacterias. Las litrótrofas son en sustratos minerales, generalmente están en las rocas, en el suelo, y pues obviamente actúan en este proceso de romper las moléculas y liberar muchos de los elementos químicos que pues obviamente se tienen. Organótrofas utilizan los órganos como sustratos. En muchos de los casos esto genera, digamos, que vayan consumiendo estos órganos y generan procesos de descomposición de ellos. Y las quimiorganotrofas, que son materia orgánica, generalmente son patógenas y ocasionan la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, su clasificación puede tener esos tres tipos de acuerdo a su forma, de acuerdo al tipo de pared y la evolución de la misma pared, y de acuerdo a la forma como se nutren cada una de ellas. Vamos a entrar a mirar cada uno de esos elementos dados. Entonces, aquí vemos bacilos, espirilos, vibrones, que decíamos de alguna forma, pues obviamente nos dan las distintas formas y nos permiten de alguna forma empezar a clasificarlos de acuerdo a su estructura. Entonces, la forma es una de esas
alternativas de clasificación. En el caso de la pared, vemos que, digamos, en esta gram positiva que genera este teñido, ¿sí? con el colorante de gram, lo que evidencia claramente es que hay una evolución poco dada de lo que es la pared celular o la membrana celular. Mientras aquí vemos una, en la gram negativa, o sea, la que no se colorea, vemos dos paredes, o sea, que hay una doble pared. Esto demuestra claramente que hay una gran evolución en lo que es el concepto de la pared o la membrana celular para poder permitir, digamos, el control de entradas y salidas desde esos primeros seres llamados bacterias. ¿Sí? Esto lo descubrió Christian Graham, que evidenciaba, él empezó a teñir elementos de acuerdo al colorante y evidenció que las bacterias podían tener ese elemento dado. Entonces, aquí ya empieza uno a ver cómo desde el ser más insignificante, que es una bacteria, el ser vivo más insignificante, empieza a existir una evolución. En este caso, la primera evolución es la de su cubierta, que es la membrana celular. Una menos compleja se tiñe gram positiva, una más compleja no se tiñe gram negativa. Entonces, aquí en algunos de los casos vemos cómo, digamos, estos bacilos son teñidos de azul en virtud a que son gram positivas. Aquí no se tiñe, mire que no están teñidos. Entonces, ¿por qué no se tiñen? Pues obviamente porque tienen esa pared, esa membrana doble. Entonces, esa es la segunda forma de clasificación. La tercera es de acuerdo a su nutrición. Las fototrofas o las precursores de los vegetales lo que hacen es que necesitan luz para almacenar esa energía lumínica y convertirla en energía química como las plantas. Entonces vemos cómo de alguna forma generalmente están en lo que son las superficies del agua, los bordes generalmente de estanques. En esos lugares hay este tipo de bacterias y siempre van a estar ubicadas en los lugares donde hay luz. Nunca vamos a encontrarlas en profundidades. ¿Por qué? Porque pues obviamente se alimentan desde la luz solar. Las quimiótrofas, ya lo decíamos, generalmente establecen procesos de oxidorreducción. En ese proceso de oxidorreducción lo que hacen es poderse generar esa ruptura de esos enlaces, permiten que ellos tomen la energía de allí y se puedan reproducir. Es más, en algunos de los casos se cree que contribuyen a ese proceso de oxidorreducción y lo que en la práctica hacen es tratar de ellas reproducirse y a la vez permitir que el proceso de oxidorreducción digamos, en todas las sustancias que existen se dé para generar un proceso de liberación de muchos de los nutrientes que obviamente se necesitan. Algo parecido sucede con las litrótrofas, que son sustratos que están en sustratos minerales, sobre la superficie de rocas, sobre de lo que son, digamos, las zonas verdes de algunos elementos, van hacia las raíces para poder generar la perforación en esas rocas y que esos líquenes o esos primeros seres vivos pudieran empezar a penetrarse dentro de lo que es la roca. Si vemos esos tres primeros bacterias, de acuerdo a su medio de nutrición, podría uno decir que es una forma de estar en el agua e ir colonizando la superficie terrestre. Ya cuando llega, digamos, a algunos órganos, ya entran como la estructura de las raíces o de los tallos, o de las mismas hojas que en los seres vivos pues obviamente cumplen algunas funciones y esa simbiosis puede permitir la supervivencia de los seres vivos. Aquí en la fotografía que se ve digamos la bacteria Rhizobium, que es fundamental en la fijación del nitrógeno de las plantas. Entonces, muchas de esas bacterias, al estar en ese órgano que es la raíz, lo que hacen es cumplir con una función que a la vez le va a servir, obviamente, al ser del cual, digamos, está incorporado, que para este caso es un vegetal. Entonces, vemos cómo de alguna forma empieza uno ese proceso de colonización hasta que llega ya a lo que se denominan los quimiorganotrófos, que lo que hacen es estar en esas sustancias y generar algunas de las enfermedades que nosotros conocemos, como la sífilis o, digamos, otro tipo de enfermedades que en la práctica normalmente se dan en los seres vivos. Entonces,
todo depende de cuál sea su sistema de nutrición, es otra forma de clasificación de las mismas bacterias que nos va a permitir de alguna forma poderlas entender y comprender o poderlas estudiar. Hoy los microbiólogos, los bacteriólogos, pues son las personas que han venido estudiando y trabajando este tipo de clasificación de acuerdo a la nutrición y han evidenciado muchos de estos procesos que hoy podemos nosotros tener a nuestra disponibilidad. Las bacterias siempre están en forma de colonias, ¿sí? Generando, digamos, buscando esa condición apta para poderse reproducir adecuadamente. Entonces, generalmente buscan una temperatura media, usan hidrógeno y generalmente buscan temperaturas para poder tener unas condiciones metabólicas adecuadas y poder generar ese proceso digamos, de colonización o ese proceso de, digamos, reproducción en diferentes partes del planeta. Hoy las colonias de bacterias se encuentran desde los polos, en todas partes hay colonias de bacterias y es uno de los elementos en que el hombre ha aprendido a convivir, a entender y de pronto a buscar la forma de poder compartir muchos de los hábitats que nosotros tenemos. Generalmente, lo decía, muchas de las bacterias están en una simbiosis, o sea, los dos ganan al unirse a un organismo vivo y con base en ello, pues obviamente adquiere la bacteria sus elementos para poderse reproducir y a la vez le puede servir a los seres vivos para poder generar procesos de, digamos, de digestión o de metabolismo. Un ejemplo típico es los cientos de miles de millones de bacterias que nosotros tenemos en nuestro aparato digestivo, ¿sí? Que nos ayudan a ir rompiendo todos esos alimentos y liberando esos compuestos más simples para que puedan ser asimilados en los tractos digestivos. Igualmente sucede, ya lo dije, con el tema de la simbiosis que hacen muchas de las bacterias con plantas para poder fijar el nitrógeno. Entonces, ahí evidencia uno claramente cómo pueden existir esas simbiosis, digamos, que se dan en muchas bacterias para poder, digamos, convivir los dos seres vivos. Son, digamos, uno de los elementos fundamentales es, digamos, el tema de ser comensales, o sea, empezar a utilizar muchos de las sustancias que los organismos desechan. En el caso, por ejemplo, nuestro, los comensales son esa flora bacteriana que nosotros tenemos en nuestro intestino. Ya lo decía anteriormente, lo que hacen es ir rompiendo y liberando, digamos, muchos de esos elementos para volverlos simples y que se puedan asimilar, pero gran parte de estos elementos que no necesita el organismo, las bacterias los utilizan para generar ese proceso de, llamémoslo, de reproducción, y a ese fenómeno se le conoce como comensalismo. Son parásitas, muchas de ellas lo que hacen es buscar un hospedero y generan, digamos, algunas enfermedades utilizando ello. Entonces se encuentran, por ejemplo, material en descomposición, y ese material en descomposición lo que hacen es servir de medio adecuado para que las bacterias parásitas entren allí y empiecen un proceso de infección, empiecen un proceso de, llamémoslo, de generar enfermedades. Ejemplo de ellos, la sífilis, la gangrena, que pues lo evidencia claramente que los tejidos se están pudriendo y a partir de allí, pues obviamente generan un daño significativo en los seres vivos. Hay otras que no necesitan oxígeno, son anaeróbicas, o sea que no necesitan digamos, el oxígeno, y obviamente lo que evidencia claramente es que pueden estar en sitios bien, digamos, extremos, permitiendo obviamente que se generen procesos también en ese tipo de lugares. Entonces es importante ver esas características que pueden tener las bacterias. Aquí vemos dos tipos de bacterias, lo que normalmente es su estructura. En la parte externa tiene como una especie de cápsula que sirve como envoltorio, una pared celular que puede ser gram positiva o gram negativa, una membrana plasmática que es la que está más en la zona interna, la que permite ya el intercambio entre algunos elementos dados, unos llamemos filamentos,
¿sí? O cilios denominados pilis, y un flagelo o un cilio largo o un flagelo que le permite el movimiento o locomoción. Entonces es importante ver que quizá una de las grandes evoluciones que tienen las bacterias está en su parte externa, porque tiene unas estructuras para moverse, tiene unas estructuras de protección, la membrana cada vez es mucho más evolucionada. Ya al interior vemos que tiene muy pocos elementos o organelos celulares, tiene un citosol o un citoplasma poco evolucionado, unos ribosomas que lo que ayudan es a generar, digamos, la réplica de lo que es el genoma o ácido desoxirribonucleico. Tiene unos mesosomas que son necesarios para la división celular y unos plasmidios que lo que ayudan en términos generales es todo el proceso de división celular. Entonces vemos cómo realmente las bacterias tienen escasos estructuras internas dentro de la bacteria que pues obviamente las hace muy simple y que les permite de alguna forma evidenciar claramente cómo, digamos, son estructuras tan simples que puede ser la base de lo que es la cadena de los seres vivos. O sea, puede haber surgido a través de las bacterias, como lo pudimos ver en su forma de nutrición, desde la captación de luz solar que puede dar la línea de los vegetales hasta ya entrar en procesos, digamos, totalmente distintos de colonización de la Tierra para poder dar modificaciones y un poco la evolución de las especies. Bueno, ya lo dije, la cápsula es una capa gelatinosa externa. La pared, pues obviamente está formada por péptidos, es rígida, dúctil y elástica. La membrana es la envoltura, digamos, que está en contacto con la parte interna. El pili son esos filamentos que les permite, digamos, que la bacteria se pueda conectar o pueda moverse. Sí, y los cilios o flagelos, llamémoslos, son los elementos de locomoción que en la práctica lo que hacen es permitir que puedan viajar de un lugar a otro y hayan podido colonizar todo lo que es el planeta. Bueno, aquí vemos las estructuras, digamos, son muy simples. Vemos cómo los mesosomas son los primeros esbozos de ese proceso de reproducción celular que posteriormente evolucionaron para convertirse en estructuras mucho más evolucionadas como son las mitocondrias. Obviamente aquí vemos una zona nuclear, no hay un verdadero núcleo, hay unas inclusiones que lo que hacen es tratar de permitir que tengan algunos elementos para poderse replicar. Los ribosomas que son los encargados de replicar el ADN, y pues obviamente el nucleoide o genoma que normalmente tenemos en la parte céntrica. Entonces vemos aquí algunas estructuras del mesosoma de la célula, de la estructura, estas estructuras que sirven para los procesos de reproducción y de energía, los ribosomas. Vemos esas estructuras a través del microscopio electrónico. ¿Cuál es la reproducción que tienen las bacterias? La reproducción generalmente es una reproducción asexual. La primera es una fisión binaria. Lo que hace es replicar, como lo evidencia aquí el esquema, replica todo lo que es su genoma o molécula de ADN, lo convierte en dos, lo separa y genera tabiques de división para poderse dividir. Entonces, es una fisión binaria, o sea, de una surgen dos células. Una segunda es la gemación, ¿sí? Que lo que hace es, obviamente, también replicar en la molécula de ADN y llevarla a un extremo, ¿para qué? Para que se forme una nueva estructura, en muchos de los casos más pequeña, que posteriormente genera el mismo tamaño, o sea, una especie de estructura externa como un grano que se va formando, pero que surge en la molécula de ADN para alcanzar el mismo tamaño. Y la fragmentación es cuando hay una réplica de varias, digamos, elementos de ADN, se replica varias veces y cada una toma una parte de lo que es la bacteria y se reproduce en varias, generalmente un número bastante grande que permite, pues obviamente, la formación de rápidamente de cientos y de miles de bacterias. Entonces vemos que la reproducción asexual de las bacterias es una reproducción bien interesante en virtud a que a partir de este primer ser vivo
llamémoslo simple, permitió de alguna forma empezar a generar distintos sistemas de reproducción que hoy en muchos de los casos existen en lo que es la naturaleza. Es importante, digamos, esos tres formas de reproducción, fisión binaria, gemación y fragmentación. Ya en el tema de reproducción sexual, generamos, digamos, tres métodos iguales, o sea, una transformación de la bacteria, lo que hace en términos prácticos es hacer algo parecido a lo que hacían los virus, que se va rompiendo, una bacteria rompe la molécula en fragmentos de ADN, entran a las bacterias, se fijan y generan un ser totalmente distinto al original. Si vemos aquí, hay una estructura, si vemos al final, hay una estructura con una información genética dada. Es muy parecida a lo que veíamos en los virus, que veíamos que la transcriptasa, las enzimas rompían y permitían que se generara ese tipo de elementos dados. Aquí en la transformación lo que hace es seguir con ese método planteado, digamos, en la replicación de los virus. Aquí lo que hacen es considerarlo ya como una reproducción sexual, y es una de las formas en que se reproduce, digamos, lo que son las bacterias. La segunda es la transducción. Ya lo habíamos visto, son utilizados, lo veíamos en el caso de lo que es el virus. Incorpora el bacteriófago a la bacteria la molécula de ADN y obviamente se incorpora a esa molécula formando una bacteria distinta. Al incorporar unas moléculas de ADN totalmente distinto a la bacteria original, pues obviamente genera un cambio, y ese cambio es lo que se conoce como transducción, y es, digamos, otro tipo de reproducción sexual muy parecida a la anterior. La gran diferencia es que aquí está dada por información genética de una bacteria y aquí está la información genética por un virus. Y la otra es la conjugación, cuando realmente se genera, digamos, 12 bacterias, se unen entre sí, hay un factor de transferencia que transfiere información genética a una bacteria, y a partir de allí, pues obviamente genera un nuevo ser. O sea, tenemos dos bacterias, la una sin célula digamos, de un factor de transferencia que viene de la molécula de ADN, se unen, este factor de transferencia lo que hace es replicarse, formar una copia en la nueva célula y nuevamente se divide formando una bacteria totalmente distinta a la original. Entonces vemos los tres métodos de reproducción asexual: transferencia, transducción y conjugación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay, yo creo que se me han dormido con este frío que está haciendo y con esta lluvia que está cayendo. Dije, no, se durmieron, siguieron, los estoy arrullando. Bueno, sigamos. El crecimiento bacteriano es un crecimiento rápido en una primera etapa. Lo que vemos es que ellos pueden estar en una época, en un periodo, digamos, llamemos de latencia, o sea, estar quietos, pero cuando automáticamente encuentran un medio apropiado para replicarse, saltan inmediatamente a un crecimiento, a una fase logarítmica de crecimiento inmenso, ¿sí? Y cuando ya, digamos, alcanzaron el máximo dado, entran a una fase de estacionamiento para luego arrancar un proceso de declive. Esta fase es la más peligrosa, digamos, para las bacterias que generan enfermedades. ¿En virtud a qué? A que el organismo tiene que actuar tan rápidamente generando anticuerpos para bloquear esto, porque en muchos de los casos, si dejamos que prolongue, digamos, esa fase logarítmica, la enfermedad puede, digamos, causar muchos daños en los seres vivos. Entonces, los bacteriólogos lo que hacen es eso, es generar estudios permanentes para mirar la curva de crecimiento y cómo contrarrestar diferentes tipos de bacterias para que esta fase logarítmica no crezca tanto como, pues, obviamente se haría de manera natural. ¿De acuerdo? Bueno, bacterias patógenas y beneficiosas. Entonces ya decíamos que las bacterias patógenas son las causantes de enfermedades,
generalmente tiene la capacidad de multiplicarse en un hospedero, en los pulmones, en la piel, en la boca, en muchas partes generando enfermedades. Aquí, por ejemplo, vemos una que es muy común, el tema de la tuberculosis, que ataca los pulmones y pues obviamente el bacilo de Koch, que eso es la bacteria que ocasiona la tuberculosis, pues obviamente afecta a los pulmones y genera, digamos, grandes complicaciones. Entonces, una son esas bacterias patógenas, las otras son las bacterias beneficiosas. Entonces, a partir de allí es que se han desarrollado muchas industrias, generalmente la industria alimenticia, como en el caso de los lácteos, porque las bacterias ayudan en todo lo que son la fabricación de kumis, de yogur, digamos, de quesos, de mantequillas, todo ese tipo de elementos, las bacterias generan ese proceso de, digamos, de transformación y de maduración. Digamos, en la industria de quesos, ustedes saben que existen una gran gama digamos, de quesos y ese proceso de maduración y de transformación está dado en muchos de los casos por las bacterias que, digamos, están asociadas a ellas. Entonces, importante un poco conocer cuando entremos en campos digamos, de industrias alimenticias, podamos estudiar un poco las bacterias para mirar cómo han actuado ellas y han generado grandes industrias o industrias promisorias en el mundo entero. Igualmente son importantes en la farmacia o la farmacéutica en la producción de antibióticos. Muchas de las bacterias lo que le han permitido es poder generar ese control de muchas enfermedades a través de lo que, digamos, los antibióticos hacen para tratar de contrarrestar esas enfermedades. A nivel de la ingeniería genética, vemos que se generan vacunas, hormonas de crecimiento, el caso bien interesante, el de la insulina, que es para tratar de, digamos, disminuir una gran enfermedad como es la diabetes. Entonces, vemos cómo las bacterias han permitido, digamos, generar desarrollos importantísimos que nos han permitido de alguna forma poder, digamos, subsistir y poder vivir de mejor forma sobre este planeta. Igualmente, muchas de ellas ayudan al tratamiento de aguas residuales, a la extracción de metales cuando hay una gran contaminación, digamos, de fuentes. En el tema del petróleo, ustedes han visto cómo ayudan a aglutinar a que el petróleo no se diluya y vaya generando contaminación, sino por el contrario, cuando se riegan las bacterias, lo que hacen es tratar de encerrarlo y no permitir que haya esa dilución del petróleo y genere grandes problemas de contaminación. Entonces, importante evidenciar que las bacterias tienen esas dos caras de la moneda. Pueden generar enfermedades, como también son benéficas en virtud a que generan gran cantidad de, llamémosla, industrias que pues obviamente dan la posibilidad también al hombre de poder sobrevivir. Aquí vemos estos efectos patógenos que pueden tener las enfermedades. Recordemos, las bacterias patógenas son las causantes de enfermedades. Entonces, por ejemplo, la gangrena, ¿sí? El Clostridium, que es la bacteria que genera eso, lo que encuentra son tejidos en descomposición, infectados, y esos tejidos pues obviamente hacen que esta bacteria patógena pueda invadir, y lo que hace en términos prácticos es que pues obviamente carcomerse la piel de esto, llegar al hueso, carcomerse los huesos, y pues obviamente lo que hace es que en muchos de los casos toca amputar los miembros para poder, digamos, que la infección no invada todo el cuerpo y no mate a las personas. El tema de la meningitis, la bacteria Neisseria meningitis, lo que hace es incorporarse por medio del triángulo de riesgo que tiene nuestro cuerpo, que es la nariz y la boca y pues a veces también los oídos, y con mucha facilidad esa bacteria puede llegar a una de las membranas que tiene el cerebro, que son las meninges, y lo que generan son inflamación de esas meninges, y esa inflamación lo que hace es conformar coágulos sanguíneos que se transmiten por las venas y pueden llegar al taponamiento de muchos de los órganos y generan la muerte de la persona.
Entonces, en muchos de los casos, digamos, esta meningitis es adquirida a veces en sitios por agua, o sea, cuando uno entra a sitios donde uno no sabe cómo está la calidad del agua, a veces puede adquirirla por el oído o la nariz o la boca y puede ingresar, digamos, de manera fácil a nuestro organismo y puede penetrar hasta llegar a lo que son las meninges. La tuberculosis, ya acababa de decirlo, obviamente en la tuberculosis lo que hace es que el bacilo de Koch llega a los pulmones y ese bacilo lo que hace es ir y bloquear todo lo que son digamos las células pulmonares, y esas células pulmonares, pues obviamente no permitiendo que haya intercambio de oxígeno y gas carbónico, y esto genera las enfermedades. El cólera es otra de las bacterias patógenas que están generadas a través de, digamos, un animal. En muchos de los casos el cólera se transmite por la mordedura de un animal que pues obviamente está contagiado y pues obviamente puede generar, digamos, el traspaso de esa bacteria para que pues se dé en el organismo. Entonces, como vemos, ahí colocamos 4, pero hay muchas más bacterias que son patógenas, que son ocasionan enfermedades en los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Bacterias benéficas para el hombre. Entonces, empecemos por los microbios humanos que están dados en casi todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros estamos invadidos por cientos de miles de millones de microorganismos, especialmente bacterias, en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro tracto digestivo, desde el tubo digestivo, el estómago, los órganos. ¿En virtud a qué? A que si nosotros evidenciamos, pues las bacterias están en todas partes y curiosamente han podido aprender a generar esa simbiosis, esa convivencia con el organismo, ayudándonos digamos, a proteger en muchos de los casos. Entonces, lo que evidenciamos, digamos, con los microbios humanos es eso, es tener la capacidad de poder salvaguardarnos de muchas enfermedades que normalmente nosotros tenemos. Lo que hacemos desde que nacemos es eso, es ir incorporando bacterias, y esas bacterias, si son benéficas, lo que hacen es quedar y replicarse para generar los procesos de beneficio que traen, y si son malas, el organismo empieza a crear anticuerpos para poderlas sacar y digamos, ir matando. Ya en otros usos, esas bacterias son muy utilizadas en el tema de la panadería, de las fabricaciones de vinos, cervezas, ya lo dije, en el tema de yogures, de quesos. ¿Por qué? Porque muchas de estas bacterias pues generan, digamos, unos procesos de transformación de muchos de esos materiales que se utilizan para la fabricación de estos elementos dados. En el caso de pan, lo que hace, digamos, las bacterias a través de ellos es permitir que se esponje el pan y crezca, que es lo que hace, digamos, muchos de los elementos que traen allí. En la cerveza, lo que es el lúpulo y lo que hace con eso es generar una descomposición de las sustancias para que genere esos sabores que tiene la cerveza. Igual sucede con el vino. Ya en el caso de los yogures y de los kumis, lo que se hacen es colocar la leche con bacterias, y esas bacterias lo que hacen es generar un proceso de transformación del lácteo y convertirlo, digamos, en un kumis, que a la vez al colocarle frutas, pues obviamente lo convertimos en yogur. Igualmente sucede con el queso, genera procesos de transformación, generando toda esa conformación de lo que son los distintos tipos de quesos. Ya a nivel de industrias químicas y de combustible, vemos que las bacterias han servido para generar saborizantes y aromatizantes, son disolventes de muchos lubricantes, se han utilizado también como combustibles, pueden ser utilizados como insecticidas, como aromatizantes y colorantes, y en muchos de los casos las bacterias han ayudado a generar todas estas fábricas de cosméticos para generar procesos que se están dando. ¿Alguien se salió o están teniendo problemas? ¿Aló? ¿Están escuchando bien?
Sí, ¿Aló? profe. Ok. ¿Alguien señor. tiene como una pregunta? Sí, profe. Dígame, pregúntenme. No, porque Ah, apenas me bueno. levantó El la problema mano. es que yo tengo toda la pantalla, entonces no me doy cuenta, pero bueno. Si tienen pregunta, abran el micrófono y me la hacen. Profe, hay una pregunta Señora, en ¿me el la puede chat. leer? ¿Es tan amable? Claro, profe, ya se la leo. Dice, profe, una pregunta, ¿las enfermedades huérfanas se generan por alguna bacteria? Sí, digamos muchas de esas, ¿qué son enfermedades? Son enfermedades aisladas, lo que se consideran como enfermedades huérfanas. En muchos de los casos pueden estar dadas por bacterias. Recordemos que en la clase pasada alguien al final preguntaba que si nosotros, digamos, las enfermedades como el cáncer vivía con nosotros. Yo les decía, no, lo que sucede es que los organismos vivos generalmente alcanzan un nivel de equilibrio y generalmente fluctúan en lo que se llama, digamos, soportan unos cambios muy pequeños para mantener ese equilibrio. Si en algunos de los casos se rompe ese equilibrio, lo que hace es que pueden invadirnos. Ya lo decía anteriormente, en muchos de los casos hay bacterias por todas partes, bacterias patógenas, que no nos generan a nosotros enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está preparado para defenderse y genera defensas. Entonces, cuando nos invaden, las defensas del organismo actúan y automáticamente controlan la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa cuando normalmente surgen ese tipo de enfermedades huérfanas o digamos, que no son comunes? En muchos de los casos están dadas por esa situación, porque, digamos, un patógeno que puede ser una bacteria o puede ser otro elemento dado, nos invade y esa invasión lo que hace es permitir que ese patógeno se reproduzca y le gane al proceso metabólico y genere la infección o genere la enfermedad. Entonces, en muchos de los casos pueden estar dados por este tipo de microorganismos o otros, porque pueden ser también virus que pueden generar también enfermedades. Entonces, digamos, dando respuesta, sí puede ser causado por este tipo de bacterias. ¿Queda claro? Bueno, no. Sí, profe. Ok, igualmente las bacterias, lo decíamos, son la materia prima de muchas de la producción de fármacos, en virtud a que han permitido, digamos, a partir de allí generar antibióticos, controlar, digamos, enfermedades, no solamente bacterianas, sino de otros tipos, ¿sí? Y esto pues ha contribuido también a que exista ese beneficio en términos prácticos. Recordemos que, digamos, la penicilina, que fue el primer antibiótico dado, pues obviamente está basado en eso, en el penicillium, que es una bacteria y que permitió de alguna forma empezar a generar esos controles biológicos para poder contrarrestar muchas de las enfermedades que las bacterias han ocasionado. Vemos aquí, digamos, lo que se consideran muchas de las bacterias benéficas del cuerpo humano. Ya lo decíamos, bifidobacterias son las que están en el intestino, absorbiendo muchos de los nutrientes, controlando enfermedades como la diarrea, la colitis, las úlceras, y contribuyen en muchos de los casos a lo que es el sistema inmunológico, dando información genética para que se puedan generar anticuerpos que controlen muchas de las enfermedades que permanentemente van entrando a nuestro organismo. Recordemos que la mayor cantidad de enfermedades entran por la boca, en virtud a que es como el camino que le permite. Entonces, nosotros tenemos las manos sucias, cogemos cosas con las manos y sin darnos cuenta después cogemos alimento, nos pasamos la mano por la boca, ¿sí? Entonces, las bacterias o muchas de estas enfermedades, digamos, bacterias patógenas, entran al organismo por el tracto digestivo y estas bacterias, bifidobacterias, lo que hacen es poder generar, captar la información de esas bacterias patógenas y contribuir a que el sistema inmunológico quede defensas que generen, digamos, beneficios para controlar las enfermedades que entran al organismo. Entonces,
Por eso es que en muchos de los casos las normas de urbanidad o de limpieza hacen que uno permanentemente se esté lavando las manos. Hoy por hoy con la pandemia creo que por lo menos los próximos años el tema de la limpieza va a ser algo de lo que nos hemos empezado a adaptar en virtud a qué, a la misma situación que estamos viviendo. Entonces esto va a controlar de alguna forma también, digamos, la entrada de muchas de esas enfermedades patógenas. Las otras bacterias son las lactobacilos, que lo que hacen en muchos de los casos es también contribuir al sistema digestivo, urinario y genital en, digamos, encontrar que muchos de los elementos que allí están se puedan descomponer, puedan excretarse o en muchos de los casos pueda generar procesos de limpieza y asepsia de estos órganos. Entonces, importante ello. Ayuda en la regeneración de la flora intestinal. Cuando uno tiene, digamos, unas diarreas persistentes, lo que ha sucedido es que, digamos, muchos de esos bacilos que tiene el intestino los ha perdido uno y queda expuesta lo que es la flora, digamos ya el sistema digestivo y muchas enfermedades nos pueden atacar. Entonces lo que hace cuando tenemos, digamos eso, tenemos diarrea, pues lo que hacemos es que en muchos de los casos es recomendable tomar bacterias. Entonces hay muchos medicamentos que son dosis de bacterias que le permiten a uno que lleguen al intestino y allí se reproduzcan fácilmente para volver a tener esa flora intestinal y poder generar esos procesos de control a infecciones que normalmente se dan. Entonces, ya lo decía desde el comienzo, nuestro sistema digestivo es uno de los grandes hospederos de cientos de miles de millones de bacterias que nos ayudan ¿a qué? A controlar enfermedades, al metabolismo, llamémoslo intestinal y a muchos otros elementos que normalmente se nos dan en nuestra vida cotidiana. Factores que disminuyen la presencia de las bacterias saludables. Entonces, lo que vemos es que cada vez que, digamos, aumente la contaminación, sin darnos cuenta, la contaminación lo que genera en la práctica es eso, es que las condiciones del entorno bajen y las bacterias puedan llegar allí a ubicarse. Recordemos que las bacterias tienen la capacidad de estar en zonas anaeróbicas, o sea que no tiene aire, y al encontrar un hospedero como nosotros expuesto, pues obviamente actúan. Entonces, importante tener en cuenta eso, que la contaminación genera, digamos, presencia bacteriana y obviamente puede ser causante de enfermedades. Las situaciones de estrés, ya lo dijimos desde la vez pasada, desde la clase pasada, uno de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad es que con mucha facilidad genera niveles de modificaciones, llamémoslas emocionales, y esas modificaciones emocionales pueden ser causantes de enfermedades. ¿En virtud a qué? A que, digamos, psicológicamente la relación de la estabilidad emocional está dada con lo que es la generación de anticuerpos. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiado estrés, nuestra carga emocional varía y obviamente generamos mayor exposición a las bacterias. Las comidas rápidas son bastante fuente de qué, digamos, de tener bacterias en virtud a qué, a que en muchos de los casos, por ejemplo, las carnes son carnes procesadas y esas carnes procesadas, pues obviamente, digamos, son caldo de cultivo ¿para qué? Para que las bacterias se adhieran allí y pues obviamente generen gran cantidad de elementos dados. Igualmente el alcohol se ha planteado que en el café y en el té, que son, digamos, muchas de las comunidades que consumimos, las bacterias también se ubican en esos lugares y pues obviamente pueden ser causantes de enfermedades si nuestro sistema inmunitario está debilitado. El hecho de tomar demasiados antibióticos, o sea, hay muchas personas que normalmente tienen una gripa o sale una infección y automáticamente se automedican. Esa automedicación lo que genera es que vayamos perdiendo la capacidad de actuación de los antibióticos y cuando no lo recetan ya no actúan. Y esto pues obviamente puede ser causante de la misma enfermedad. Entonces, importante que tengamos en cuenta cómo las circunstancias de vida que hoy estamos viviendo pueden ser muchas de las causantes de muchas enfermedades que nosotros hoy estamos padeciendo.
De ahí que exista mucha importancia en este tipo de análisis que hoy se están haciendo a través de cómo podemos controlar, digamos, esa polución o esa proliferación de bacterias que hoy se está dando en muchos lugares del mundo. Entonces, importante ver, digamos, cómo se asocian muchas de estas condiciones con la reproducción de las mismas bacterias. ¿Cuáles son los menús que nos permiten empezar a tener esos probióticos fundamentales para poder tener microorganismos? Entonces, en muchos de los casos se debe consumir fibras ricas en fructosa, generalmente el banano es uno de esos lugares, los espárragos, la cebolla, el ajo, las mismas alcachofas, el maíz, son elementos que sirven como fuentes, ¿para qué? Para que las bacterias generen, digamos, ese proceso de reproducción y podamos tener, digamos, una capacidad bacteriana suficiente para controlar, digamos, muchas de las enfermedades dadas. Otros, cuando consumimos, por ejemplo, lácteos como yogur o como kumis, el mismo yogur griego, proveen esos probióticos que nos sirven a nosotros para el crecimiento de bacterias buenas. Entonces, vemos que los lácteos, sin darnos cuenta, pues son también importantes para poder generar esa digamos, proliferación de bacterias benéficas en nuestro organismo, generalmente en lo que es todo nuestro sistema digestivo. Entonces, importante lo que consumimos, nuestras dietas alimentarias también para poder controlar y poder generar, digamos, beneficios dados. A nivel de lo que es la biotecnología, las bacterias han jugado un papel fundamental, ya lo decía, son simples, no son estructuras que tienen un verdadero núcleo, son procarióticas. Lo que ha hecho, digamos, en términos generales, es que hayan permitido a nivel de la ingeniería genética y la biotecnología poder extraer esa molécula de ADN, poder replicar muchos de esos elementos y a partir de allí poder empezar a fabricar elementos que se quiere. Uno de los ejemplos más exitosos que se ha tenido, digamos, con la Escherichia coli, que es una bacteria altamente contaminante, es poder extraer, digamos, la síntesis de insulina y inyectársela a ratas, ¿sí? O viceversa, generar eso y llevarlo a la Escherichia coli para que empiece a generar, digamos, modificación de sistemas de fabricación de la insulina y con base en ello poder, digamos, permitir de tener, digamos, la capacidad de fabricación de insulina y poder inyectársela a los pacientes que son diabéticos y que son insulinodependientes. ¿Sí? Entonces, importante, digamos, ese gran avance, cómo, digamos, a partir de una bacteria se pudo sacar información genética, pudo evidenciar cómo se podía fabricar la insulina y a partir de allí generar ese proceso de transformación para poder generar lo que hoy tenemos como la insulina que estamos dando. Aquí vemos, digamos, características de microorganismos bacterianos que generan enfermedades y microorganismos bacterianos que son fuente de alimento y que pueden ayudar y contribuyen a esas bacterias benéficas. Ya veíamos, hay bacterias que pueden estar en la leche, en las carnes descompuestas y que generan problemas digestivos fuertes, problemas musculares, náuseas, vómito, dolores de cabeza, ¿sí? Y pueden generar enfermedades. Entonces, en muchos de los casos, digamos, no solamente las carnes, los pollos, los mariscos, también generan muchos de esas enfermedades, como el botulismo, si lo queremos tener enfermedades concretas. Entonces, vemos que, digamos, gran cantidad de bacterias pueden ocasionar muchas de esas enfermedades. Digamos, aquí, por ejemplo, la salmonela es muy común en los huevos. Recordemos que una de las formas de prevenir la salmonela es lavando antes de utilizar los huevos, lavar la cáscara, porque recordemos que en muchos de los panales de huevos vienen impregnadas de heces fecales del ave y allí es donde se depositan la salmonela. Entonces, a veces cuando abrimos el huevo y no tenemos cuidado, puede quedar restos de ello y sin darle cuenta poderlos consumir. Por el otro lado están algunas de las bacterias que están asociadas a hongos, a líquenes, que nos generan, pues obviamente, elementos
que consumimos, digamos la salsa de soya y de trigo, los vinos o vinagres, algunos cítricos refrigerados contribuyen a que las bacterias puedan estar allí y se preserven los derivados lácteos, las aceitunas, las cervezas, los quesos, los diferentes tipos de quesos. Entonces, como vemos, son las dos caras de la moneda que tienen las bacterias, unas que generan enfermedades y otras que generan un beneficio al hombre. ¿Qué vamos a ver hoy en nuestro documental? Es todo sobre las bacterias. Vamos a tratar de que la disfrutemos al máximo. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo siempre. Vamos a tratar de dar una respuesta a una pregunta en ese audio, cómo las bacterias han contribuido en los procesos industriales, y a partir de allí, pues obviamente hacemos la transcripción de ese audio a texto, convirtiéndolo en un ensayo. Felicito a las personas que han venido ya convirtiendo, digamos, en un texto mucho más agradable en la lectura. Los ensayos ya están colocando dibujos, esquemas, figuras, que pues obviamente hace que estos documentos sean mucho más agradables a la vista, y esto pues obviamente pues evidencia lo que ustedes han venido haciendo con la materia, que es disfrutarla. Bueno, ya está respondida la pregunta de Jimmy. ¿Qué preguntas tienen, hijos? ¿Qué comentarios? ¿O están metiditos en la camita con esta lluvia y este frío que está haciendo? No, profe, no, todo muy claro. Bueno, ¿cómo les pareció el tema? ¿Cómo les pareció el tema? Bien, profe, es que por lo general cuando a uno le dicen bacterias, uno siempre piensa que es como todo malo, pero en realidad no es así. De hecho, hay algunas empresas que hoy en cosméticos femeninos están utilizando muchas bacterias para poder generar la absorción de muchos de esos granitos que se dan. Ustedes han escuchado que hay cosméticos que las personas pueden dormir con ellos. ¿Sí lo han escuchado? Sobre todo las mujeres. No, profe. ¿Sí o no? Mariana, ¿no te escuché? No, profe, no lo he escuchado hasta apenas ahorita usted que lo menciona. Es que hay cosméticos que ustedes las mujeres se los aplican y pueden dormir con ellos, y lo que hacen es que, digamos, el cosmético tiene unas bacterias que ayudan a generar el proceso de, digamos, de que esas grasas que tiene la piel empiecen a controlarse. Entonces, ya hoy se están utilizando ya, digamos, dentro de aplicaciones como esa. En la cosmetología las bacterias están jugando un papel fundamental para el cuidado de la piel, para la protección de muchas enfermedades cutáneas que normalmente anteriormente se daban. Bueno, hijos, espero de que los haya motivado con esta clase. Ya estamos llegando a nuestra final de la primera parte. La próxima clase vamos a ver la célula y con eso terminamos esta primera parte, y podemos, la próxima clase tendrán ya el tiempo para colocar el trabajo completo y tener el primer parcial, y ya arrancar dentro de 15 días la segunda parte de nuestra materia, que para muchos de ustedes también va a ser apasionante, porque ya nos vamos a meter en todo el concepto de la industria, de cómo hacer procesos de producción más limpia, de coeficiencia, de análisis de ciclo de vida, de mercados verdes, que son, digamos, procesos que hoy se están dando en la industria para mejorar la comercialización y la producción de productos ecoamigables que hoy en el mercado, en el mundo, son satisfactorios. Bueno, comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, si no hay, nos vemos dentro de 8 días. Espero que disfruten este documental y hagan un bonito ensayo para el disfrute y goce de ustedes mismos. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hijos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno.